La rebelión militar o la rebelión por las armas en la Venezuela del régimen de Nicolás Maduro se paga con la vida. Lo hemos visto con el caso de Óscar Pérez en Venezuela y con el caso de Ronald Ojeda en Chile. Hoy puede haber un nuevo caso. El primer teniente José Rodríguez Araña está siendo perseguido, denuncia que el régimen de Nicolás Maduro lo busca en los Estados Unidos para asesinarlo y ha pedido protección. Se ha reunido con representantes de los Estados Unidos, con la congresista María Elvira Salazar, y también les ha presentado un plan para motivar a otros militares, a otros hombres de arma en Venezuela, para que se rebelen y precipitar el fin del régimen. Hoy con ustedes, entrevista exclusiva con el primer teniente José Rodríguez Araña. Tenemos finalmente al primer teniente José Rodríguez Araña, que ha sido noticia en estos días, estas últimas semanas, porque su familia está completamente secuestrada por el régimen, está perseguido y puede ser, José, gracias por aceptar la entrevista, un nuevo Óscar Pérez, puede ser un nuevo Ronald Ojeda. ¿Temes la persecución del régimen? ¿Temes por tu vida? Hermano, primero, muchísimas gracias, más bien a ti, por haber permitido estar en este espacio, estar haciendo la denuncia y llegándole a tu público respetado, y saludos para ellos también. Y bueno, con respecto a esa pregunta, la persecución constante la sufrimos desde el 2017, que fuimos detenidos y luego que nos escapamos de la cárcel junto con el compañero Ronald Ojeda, que uno está con nosotros, y también el compañero Arriaza, que también lo asesinaron en el intento de fuga. Y bueno, la persecución es constante, la persecución ha sido siempre, pero en este caso ya pasaron un poco los límites, no un poco, sobrepasaron extremadamente los límites, porque la persecución se extendió también hacia mis familiares. El régimen, ¿por qué lo persigue? Bueno, en el 2016 decidimos, un grupo de compañeros de la promoción del ejército, decidimos ya eh, unirnos a, junto a un general venezolano que es mi general Ángel Viva, que después también eh, detuvieron junto con nosotros. Decidimos hacer algo por el país y ponerle un alto a la situación. Y el año siguiente, en el 2017, a nosotros nos detienen la Dirección de Contrainteligencia, el DIGESIN, nos mete preso a varios compañeros y nos acusan de rebelión militar, instigación a la rebelión, motín y traición a la patria. Dentro de esos compañeros también estaba Ronald. Luego de 9 meses nosotros nos escapamos de la cárcel, y después que nos escapamos de la cárcel, unos compañeros, nos erradicamos en el exterior, y en el 2019 volvimos a Venezuela como parte de imagino que algunos lo han escuchado, la Operación Aurora, y logramos salir de Venezuela luego de ese intento por la fuerza, y posteriormente volvimos a salir. Y en el pasado mes de enero y diciembre, eh, algunas cuestiones que se estaban haciendo en Venezuela obligaron al régimen a ir aún con más persecución, una persecución aún más férrea en contra de nosotros y en contra de nuestros familiares. Es decir, usted sí reconoce ese hecho que le imputa o le atribuye el régimen de Nicolás Maduro, el alzamiento en contra del propio régimen, la organización militar y por la fuerza para sacarlos del poder. Reconocer, reconocer que he conspirado en contra del régimen no es algo que yo tema decir o del cual me debo sentir con temor a expresarlo. Creo que es un orgullo cada persona que pueda dar su granito de arena desde mi ámbito, desde mi frente. Soy militar y hago lo propio desde mi espacio, así como al igual lo pueden hacer las personas, la sociedad organizada, las organizaciones políticas. Creo que no es sinónimo de miedo expresarlo, sino es un sinónimo de orgullo el saber que nosotros podemos contribuir de alguna manera en contra del derrocamiento de la tiranía venezolana. Bueno, ha mencionado Operación Aurora. Si no estoy mal informado, era una operación para robar armamento o hacerse ustedes con un armamento en distintos puestos militares en el estado Bolívar.
¿Con qué propósito se organizó esta operación? ¿Cuál era la finalidad de esta En el operación? 2000, en el 2019 nosotros nos organizamos y se tocó la figura de alguien que es un veterano de guerra y es de aquí de los Estados Unidos, y es una persona que nos apoyó y ya lo habíamos mantenido siempre en reserva hasta que él mismo decidió junto con nosotros hacerlo público. Nosotros por cariño le decimos John Wick, pero su nombre es Matthew Van Dyke. Él pertenece a la organización Song of Freedom y él apostó por nuestro proyecto, él apostó por nuestra operación y por nuestra misión y el planteamiento que le hicimos llegar, y nos colaboró bastante en dicha operación. Él está ahorita en Ucrania combatiendo con los ucranianos, y el fin de esa operación era poder hacernos con unas armas en una zona, en un terreno que ya conocíamos, porque varios de los que estábamos allí ya habían trabajado en esa zona y se conocía incluso la unidad porque se había trabajado allí cuando éramos militares activos. Y bueno, la intención era hacerse con las armas de la República para usarla en defensa de la República. ¿Por qué motivo todos los alzamientos de los que hemos tenido noticia en contra de un régimen que ya sabemos que es ilegítimo, ya sabemos que se aferra al poder de forma írrita, nunca terminan en buen puerto? Es decir, nunca se pueden materializar? Es la infiltración por parte del régimen, su trabajo de inteligencia. Parece imposible que algún movimiento de tipo armado pueda triunfar en Venezuela para sacar a este régimen del poder, o hay esperanzas, hay alguna posibilidad. Primero que nada, creo que tenemos que entender desde cómo vemos nosotros los militares la lucha en contra del régimen. Desde los tiempos de Óscar Pérez hasta las últimas operaciones que se han llevado a cabo, la población creo que debe entender que nosotros los militares y los militares que se han alzado en contra del régimen estamos en un muy alto porcentaje seguro que no somos nosotros, a través del alzamiento con un grupo especial comando, con un pelotón de incursión a Venezuela, que vamos a lograr llegar directamente a la cabeza de las esferas del régimen. Nosotros lo tenemos totalmente claro, pero clarísimo. La misión y estoy seguro que de cada grupo militar, la misión de cada grupo militar es llevar el mensaje a la población, despertar a la población y tratar de que mediante esa toma de una unidad, ese alzamiento militar, ese alzamiento en armas, servir como ejemplo, y que quizás ese ejemplo pueda surtir un efecto dominó en el resto de las unidades militares del país. Nosotros siempre buscamos que nuestra acción sirva como ejemplificante para el resto, y hemos estado totalmente claros, y se lo puedes preguntar a cualquier otro militar, que un solo equipo no va a hacer el trabajo en Venezuela, y que siempre lo que buscamos es eso, el ejemplificante del resto de las unidades militares, que cuando logremos consolidar un objetivo y ese objetivo tenga perdurabilidad en el tiempo, el resto de las unidades lo mimeticen y se logre crear el efecto dominó tanto en las unidades militares como en la población venezolana. Porque al fin y al cabo, el todo es lo que va a hacer que lleguemos al objetivo final. Es decir, ustedes han estado claros en todos los movimientos que se han hecho, en los movimientos de alzamiento en contra del régimen de Nicolás Maduro, siempre han estado claros de que nunca con estos movimientos iban a poder derrocar al régimen y simplemente se utilizaban como un incentivo para que otros No, militares siguieran el mismo ejemplo. nosotros partimos siempre con el objetivo y con el propósito de que vamos a cumplir la misión. La misión siempre se enfoca en base al objetivo, en base a la misión perpetua de lo que se está planteando. Pero, pero hay una porcentualidad de esas operaciones que necesita que lo otro pase. Es como una simbiosis de ambas cosas.
nosotros empezamos y para terminar de cumplir los objetivos necesitamos también de esto, porque al final es un trabajo conjunto, pero la planificación siempre está para cumplir el objetivo hasta el final de la planificación. Con la actual estructura militar en Venezuela, ¿ve factible que el alto mando o parte del alto mando se rebele en contra de Nicolás Maduro o eso es imposible? Mira, una vez le hice el comentario a alguien muy cercano a una persona que tiene poder de liderazgo, vamos a decirlo así, para no entrar en detalle, y me comentaron eso mismo, me hicieron esa misma pregunta y mi respuesta siempre fue, no confíes en los generales y no confíes en los coroneles, no confíes en los oficiales superiores. Ellos, ellos están bien, ellos disfrutan de las mieles del narcotráfico, disfrutan de las mieles del comunismo implantado en Venezuela. Ellos no pasan necesidades y no pasan necesidades no porque el sueldo les alcanza, sino porque el régimen necesita mantenerlos así para que controlen lo que está de allí para abajo. Y pueden hablar contigo ahorita, pueden estar, como estoy seguro que pudieron hablar mucho, no sé, con María Corina antes del proceso electoral y que quizás estaban jugando a los dos bandos. Bueno, o me quedo con uno o me quedo con otro, pero no me voy a quedar sin el chivo y sin el mecate. Y entonces, confiar en ese escalón o en ese eslabón de la Fuerza Armada es un grosso error, porque ellos ya están de salida muchos ya van a pasar a retiro y vienen generaciones de la pirámide militar escalando sus puestos y mientras eso llega, ellos quieren mantenerse allí, porque una vez que salen de la institución armada, ellos van a dejar de percibir las mieles que perciben ahorita mismo, entonces quieren mantenerse allí para enroscarse en organismo o institución del Estado que le siga generando lo que le generaba a la Fuerza Armada y los que de verdad tienen y sufren las calamidades que sufren todos los venezolanos son los oficiales subalternos, los sargentos, la tropa profesional, que son los que tienen amenazados incluso de que si se van de baja, igual van a ir por la familia de ellos, porque la deserción ahora es considerada como traición a la patria también. Entonces, pensar que vas a confiar en alguien que no está haciendo ahora nada mismo por el país, creo que es un grosso error y van a caer en más de lo mismo. Usted denunciaba hace pocos días que han secuestrado a su madre, entiendo que su hermana, dos primos, es decir, a buena parte de su Y a familia mi papá. y a su papá, y con todo con el propósito de que usted se entregue. Pero ha dicho, no me pienso entregar, porque entregarme sería claudicar, sería un mal ejemplo para el resto de militares en Venezuela que también quieren un cambio en el país. Lo primero, ¿cuál es la situación de su familia? ¿La conoce? ¿Sabe cómo está su madre, su padre, todos sus familiares? ¿Se han comunicado con usted? ¿Cómo se encuentran ellos? Y la segunda pregunta también inevitable. ¿Está convencido, completamente seguro de que pase lo que pase, no se va a entregar? Mira, no sé cómo está mi familia en realidad. Y yo sé que parte de las cosas que están sucediendo, mi mamá me las ocultaba para no preocuparme, quizás mi papá me las ocultaba, mi familia me las ocultaba para no preocuparme más de la cuenta y para no obligarme quizás a que yo hiciera otro tipo de cosas y que quizás no perjudicara la condición en que se encuentra mi hermana y mis dos primos desde hace más de 90 días desaparecidos. Y yo sé que me ocultaban cosas para que quizá no, con algo no fuera a perjudicar más la condición de ellos. Y bueno, se salió de control desde el momento que capturaron a mis primeros familiares y ahorita más aún con la captura y el secuestro, porque no fue una captura, fue un secuestro de mi mamá y de mi papá, personas mayores, mi mamá 54 años, mi papá 73 años, entonces eh, ahí se sale aún más de control las cuestiones y me doy cuenta de que estaban asediados desde hace tiempo y que mi mamá me lo ocultaba quizás para que yo no me preocupara. Y la situación en la que están, no la sé, en realidad, mis familiares fueron al DIGESIN,
le dijeron que no los tenían, la misma respuesta que le dan a todos los familiares del caso al que pertenezco, y van todos los lunes de Barinas hasta Caracas a preguntar por mis familiares, y de hace 90 días dicen que no los tiene, que nadie los tiene, aun y cuando salió Diosdado Cabello diciendo que sí los tenían, pero es lo único que supimos, que sí los tenían por esa rueda de prensa, pero de resto no tengo información de mis familiares de hace más de 90 días, y mi mamá y mi papá, que ya tienen 3 días desaparecidos. Y con respecto a la segunda pregunta, que si me voy a entregar, pues oh, creo que me duele por mi mamá, por mi papá, me duele por mis primos, por mi hermano, por mi hermana, perdón, por mi familia, pero yo sé que les hago daño directamente con este tipo de cosas, con cada entrevista, con cada cosa que quizás publico, con cada reunión que quizás tenga. Yo sé que les estoy haciendo daño, y les pido perdón de verdad, pero, pero yo no me voy a entregar, no, y yo sé que los van a tener allí quizás hasta que yo me entregue. Yo no me voy a entregar porque como dije temprano, yo no puedo tener la democracia en los labios y la aristocracia en el corazón. Yo no puedo pregonar y pedirle a las personas que estén dispuestos a hacer algo que yo no estaría dispuesto a dar. Y como dijo Simón Bolívar, me vería como un hombre indigno si no si no estuviese cierto de cumplir aquello que he prometido. Y sería inmoral de mi parte decirle a alguien que luche por un país sin límites, sin limitantes, y con hasta el final, si yo no estoy dispuesto también a darlo todo. Entonces, no voy a ser un mal ejemplo, porque entregarme también sería un mal ejemplo para muchos que quizá tienen aspiraciones operacionales o de lucha en Venezuela, que quizás yo desconozca, y es darle un ejemplo de que el régimen siempre gana, y el régimen pierde el poder cuando tú decides no hacer lo que ellos quieren. Hemos visto lo que sucedió con Óscar Pérez en Venezuela. Hemos visto lo que sucedió con Ronald Ojeda en Chile, es decir, los tentáculos del régimen para asesinar a quienes considera una amenaza para su supervivencia no se han puesto en duda, ni en Venezuela ni fuera de Venezuela. ¿Teme por su vida en los Estados Unidos? Evidentemente sí, sí sé que tengo un riesgo latente todos los días de mi vida a perder la vida. Esto me ha costado no tener ni siquiera relaciones sociales con nadie. Yo no conozco ni siquiera a mis vecinos, y ese tipo de actitudes demuestra que sí tengo un riesgo latente, sí tengo un riesgo latente de que pueda ocurrir lo mismo, y sé que están intentando lo mismo, eso lo sé perfectamente. El riesgo está, pero hay dos maneras de enfrentar el miedo. Una es dejando que te paralice, y otra superándolo. Entonces, el riesgo lo hay totalmente, y sé que es la misión que tienen ahora, Porque dice que están intentando hacer lo mismo que con Ronald Ojeda. porque es su práctica, es su forma de acción, y lamentablemente, son actos repetitivos que han ido escalando y han ido evolucionando. Vemos como primero encarcelaban en Venezuela a personas por manifestar, empezando todo el proceso de represión, y existía la noticia y nadie hacía nada. Se olvidaba los días. Luego veíamos cómo empezaron las torturas y nadie hacía nada y se olvidaba los días. Luego vimos cómo mataron a sangre fría a muchos en las protestas, y cómo mataron a sangre fría a Óscar Pérez. Fue cuestión noticiosa unos días y luego fue olvidado. Y ya entonces era una práctica repetitiva. Y ahora últimamente vemos cómo trascendió las fronteras de Venezuela, y el crimen se apostó en el exterior en Chile. Fue un hecho noticioso, pero ya fue olvidado también. Fue un hecho noticioso, pero ya recurrimos a lo normal. Y el régimen intenta siempre normalizar los actos que no lo son.
Y la normalización de los actos es la que lleva a la continua repetición y más peor aún a la evolución de estos actos. Entonces ya pasó con Ronald eh, y no pasó nada. Ya irrumpió la seguridad de un país y no pasó nada. Y como no pasó nada y nadie hizo nada, el régimen puede volverlo a hacer y muy probablemente ellos crean que van a volver a quedar impunes. ¿Ha visto alguna señal de alarma para que digas, bueno, creo que me están siguiendo o me están amedrentando o me pueden hacer algo, pueden atentar contra mi vida? Bueno, primero por mensajes, por las redes sociales, personas que quizás se me quieren acercar por algún mensaje, por el teléfono, por las redes, y la intuición automáticamente nos hace llevar a que están intentando localizarme. Luego de allí, hace como 5 o 6 días, llegaron a mi casa unas personas todavía mm, por identificar y está en investigación con la policía de los Estados Unidos, que se hicieron, primero llegaron al condominio donde vivía y se hicieron dijeron que eran agentes del FBI. Luego cuando llegaron a donde vivía, dijeron que eran del departamento de refugiados, que les abriéramos la puerta, pero cuando estaba llegando a la casa donde vivo, yo tengo cámaras de seguridad por toda la casa, adentro y afuera. Y uno de ellos se percató de que había una cámara de seguridad y en el video sale grabado cuando uno de ellos le dice al otro que hay una cámara y ellos se quedan hasta allí. Y bueno, yo no estaba en la casa, luego ellos se fueron y yo fui al día siguiente, yo le comenté a unas personas, le mandé los videos y les dije que iba a ir para el FBI, que si cualquier cosa me dejaban, yo les mandé un video de que yo estaba ingresando al FBI, de que me estaba presentando ante ellos y que cualquier cosa que pasara, sacaran el video de que allí estaba yo. Eh, Fui al FBI, les mostré el video, hice la denuncia y ellos me dijeron que no fueron ellos. Me dijeron que acudiera a ICE, a migración, que quizás puede ser migración. Y bueno, yo me fui con temor a que me capturaran y me deportaran porque ahorita están deportando a todo el que se presente, con buenas o malas intenciones. Claro, más en su mayoría a malas intenciones, pero hay muchas personas que por confusión o por una que otro motivo, ahí los está deportando, pero en su mayoría han sido delincuentes que han capturado en los Estados Unidos. Creo que las personas de bien tenemos que seguir por el camino del bien y no va a pasar nada. Pero tenía miedo a que quizás me confundieran o a que quizás fuese sido otra cosa, pero de igual manera tenía que presentarme para despejar la duda y fui allí, volví a hacer otro video, llamé en vivo a una persona, ella guardó el video y me presenté en ICE, me tomaron los datos que estábamos allí, me pasaron a hablar con un oficial de migración y me dijeron también que ellos no habían sido. Entonces, si no fue ni el FBI ni fue migración, pues a mí me queda un riesgo latente o me queda una duda sobre un riesgo latente y por eso fue que luego acudí a la policía a presentar la denuncia, porque en muchos casos quizás entre las mismas instituciones desconocen quizás alguna misión o alguna cuestión, entonces ya quedará de parte de las autoridades determinar si eran o no agentes del Estado o si de verdad eran personas que estaban con otro fin. Esas personas iban con el rostro descubierto. Sí, iban con el rostro descubierto. La persona que tocó la puerta y me dijo que le abriera, me habló en español. No pudieron distinguir si tiene, es de acento venezolano. No, no es de acento venezolano, ¿Crees que te están persiguiendo, como a Ronald Ojeda, por ejemplo? sin ninguna duda. Y creo y te agradezco, así como le agradezco a muchas personas, porque en aquel tiempo le dijimos a Ronald varias personas que sacara la denuncia pública, que lo hiciera público, que expusiera su caso. Y Ronald siempre fue un poco más cauteloso o, vamos a decir, no le gustaba mucho denunciar las cosas ni exponerse públicamente ni nada. Y aunque le dijimos que lo hiciera, que quizás eso lo podría salvar, lo podría ayudar a que el caso se conociera, él prefirió siempre mantener la distancia con los medios y estas cuestiones. Y bueno, sabemos qué fue lo que pasó y gracias por el programa y muchísimas gracias a todos los que han denunciado el caso, porque sé que es una manera de prevenir un, quizá, de que si lo van a hacer y están determinados a hacerlo, quizá lo hagan de manera muy quirúrgica o no sé,
pero sé que públicamente, como lo de Ronald, con este tipo de denuncias, nosotros contribuimos quizás a salvar la vida de muchas personas. ¿Crees que el régimen venezolano te está buscando para asesinarte? Definitivamente, definitivamente. Recuerda que no es lo mismo o las mismas consecuencias asesinar a un militar que asesinar a un ciudadano civil, a un político, porque en cierta parte, que no debería ser así, porque estamos hablando del deber y del hacer, y son totalmente distintas las dos cosas. No es el deber, pero en cierta parte eh, a los gobiernos no del mundo siempre se le ha dado como un espacio de autoridad sobre el individuo militar. Y este tipo de situaciones que pasan con militares, pues eh, no son normales, ni es el deber ser, pero no son tan escandalosas como un ciudadano civil o una autoridad política o esto. Entonces, definitivamente sí, sí sé que, y sí estoy consciente de que me están buscando para eso y ellos saben que no haría o no causaría tanto efecto como asesinar a otra persona civil. Entonces sí, sí sé que tengo el riesgo latente de que eso pase y esperando y confiando en Dios en que no. ¿Qué estatus migratorio tienes en los Estados Unidos? Yo soy solicitante de asilo y tengo TPS. ¿Has tenido reuniones recientes con autoridades del gobierno, representantes políticos de los Estados Unidos? Sí, el día de hoy yo me reuní con un personal del gobierno, pertenece al gobierno de aquí, y también me reuní con Simonovic también, para, primero, bueno, les planteé la situación que estaba aconteciendo de lo que ya dijimos, y segundo, la propuesta de un proyecto de un enfoque un poco más férreo y quizás de una presión diferente a la política o que contribuya también en afianzar también la lucha política que se está haciendo por un lado y que se haga como complemento de eso. Es decir, Y bueno, tuvimos las reuniones en la oficina de la congresista María Elvira Salazar, a quien agradezco a todo su equipo por la recepción, por habernos escuchado, porque no me escucharon a mí, escucharon el proyecto de muchas personas, escucharon el deseo de libertad de los venezolanos y a quienes les agradezco de verdad muchísimas gracias por esa atención y esa reciprocidad y la verdad, su pasión por Venezuela, su amor por Venezuela y el cariño que estas personas le tienen a nuestro país sin ser venezolano, de verdad que es de admirar y el deseo de que Venezuela sea libre también es de admirar y a quienes les agradezco muchísimo que sin ser venezolanos deseen tanto la libertad como un venezolano. estos representantes del gobierno de los Estados Unidos han garantizado algún tipo de protección para tu persona. Eh, bueno, creo que el simple hecho de exponer mi caso ante una congresista de los Estados Unidos, demostrarle las pruebas, de llevarle la evidencia de que mis familiares están secuestrados, de llevarle las evidencias de que asesinaron a compañeros míos, uno el año pasado en Chile, otro este año en Venezuela, y la persecución al mostrarle los videos del mismo Diosdado Cabello solicitando mi captura. Creo que al yo presentarme allí y al hacerlo público también, que me presenté allí, creo que reprime un poco la forma de acción con la que puedan llegar a mí en el caso de llegar. Esas reuniones versaban o trataban de trabajar en una salida de Maduro por la fuerza. De eso se trataban estos acercamientos, estas primeras reuniones. Mira, yo tengo un proyecto de 32 hojas que les hice llegar y ya lo hice llegar desde el año pasado a la ONU, lo hice llegar a un diputado de la Eurocámara de la presidenta Meloni en Italia,
lo hice llegar a la OEA también y lo hice llegar a la Corte Penal Internacional y en este caso lo hice llegar personalmente a la congresista, al departamento de la congresista, lo hice llegar allí y es un proyecto que, diciéndolo a grosso modo o parafraseando el esquema del proyecto, busca la implementación de las fuerzas venezolanas. No se solicita ante ello la intervención de un país extranjero en Venezuela, sino el apoyo a las fuerzas venezolanas en el exterior a través de la legalidad constitucional que la da, en este caso, exponiendo que Edmundo González es el presidente electo de Venezuela, que fue escogido por todos los venezolanos, que tiene la aceptación y que es reconocido también por parte de los países del mundo. Y entendiendo ese punto de vista, sabemos que constitucionalmente y amparado en las leyes, tiene un valor y tiene un rango. Y amparado ante estas leyes, nuestra constitución, no, constitución del 60, no, nos dice que el presidente de la República y la Asamblea Nacional tienen la potestad de pasar a situación de actividad a todos los militares y funcionarios quienes ya no están en esa situación en el cargo y que por cualquier contingencia nos pueden pasar a situación de actividad. Y luego de que pasemos a situación de actividad por esta contingencia, buscar un país que quiera fungir como, vamos a decirlo, como centro de acopio de, de estos militares a quienes están pasando a situación de actividad y que también la Constitución establece de las misiones extranjeras en territorio venezolano y de venezolanos y de militares venezolanos en el extranjero. Las fuerzas de paz de la ONU se pueden implementar en situaciones similares a lo que está ocurriendo en Venezuela, ahorita en estos momentos que vulnera la seguridad internacional, porque sabemos que la ONU actúa cuando la seguridad del mundo se ve afectada por un país o por una organización. Entonces, partiendo de los antecedentes que están descritos en este informe, evidenciamos de que el mundo está en peligro por la organización que se encuentra en Venezuela. Y el capítulo 7, del capítulo 7 de la Carta de las Naciones Unidas, desde el artículo 42 hasta el artículo 45, da la potestad de hacer como una asamblea del Consejo de Seguridad de la ONU y evaluar los niveles de inseguridad que representa y automáticamente activar, quizás después de esa reunión, pero por petición de algún estado miembro donde se está suscitando esa situación y pedir el apoyo a la Organización de las Naciones Unidas a través de su fuerza de paz para el empleo del uso de la fuerza, en este caso los casos azules, dentro de Venezuela. Eres conocedor, supongo, de los países que tienen derecho a veto en el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas. Claro, No hay Rusia. eso lo tengo totalmente claro, pero esa es una de las propuestas, porque esta propuesta de la ONU solamente busca que se evidencie de que existe esta problemática que es necesaria para activar el Consejo de Seguridad de la ONU y luego del proceso, y esto es una etapa en donde luego, al llevar al proceso de votación, tú vas a ver con qué países cuenta para llevar a cabo este proyecto. Y una vez que venga la votación, bueno, tengo un ejemplo, 50 países dijeron que sí, 10 países dijeron que no. No cuento con estos 10 países, cuento con estos 50 países. Ahora vamos a buscar una alternativa con estos 50 países para llevar a cabo este proyecto quizás con otro tipo de organización, que uno de ellos podría ser el Tratado de Palermo, para poner un ejemplo nada más. Bueno, mencionabas a Óscar Pérez, también a Ronald Ojeda. ¿Los llegó a conocer? ¿Trató con ellos? Claro, 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 son personas por las cuales es una de las razones por las que no me puedo dar por vencido. Ellos creyeron en mi lucha, yo creí en la lucha de ellos, ellos apostaron a por algo, por lo que yo también apuesto, y creo que es un compromiso
un compromiso moral que tengo con ellos, y no solamente con ellos, porque también hay otros compañeros que nos han matado ¿no? En este camino, como el teniente Arreza Soto, que lo asesinaron cuando nos estábamos escapando de la cárcel. También al capitán Amarante Zárraga, que mataron hace 2 meses cuando estaban capturando a la familia de nosotros, a mi familia, a mis primos y a mi hermana. Lo mataron. También al compañero Amarante, y también un compromiso con los compañeros que tuvieron hace 2 meses, y con todos los presos políticos, porque al final siempre estuvimos en una misma causa. Entonces, creo que ese compromiso con los que conocí y con los que compartí es el mismo compromiso con los que no compartí y no conocí, pero sé que sus ideales son prósperos y son de bien para la República. Ha detallado las consecuencias que puede tener sublevarse en contra el régimen. Es decir, lo pagan con su vida. ¿Estás dispuesto a entregar tu vida por la libertad del país? Mira, tengo miedo. ¿Cómo no tenerlo? ¿Contra quién nos estamos enfrentando? No nos estamos enfrentando con un Estado democrático que, en caso de capturarnos, nos va a llevar y nos va a juzgar ante unos tribunales quizá no viciados ni nada. Nosotros sabemos la suerte con la que corremos, sabemos a quién nos estamos enfrentando, y obviamente eso nos produce temor, pero creo que el deber de lo que nos llama, creo que el país, creo que la libertad y el deseo de volver, creo que priva y sobrepone ese miedo que sentimos, porque sí lo sentimos. No, no soy de hierro, es imposible que las personas digan que no sienten miedo. Sí lo sentimos, pero creo que hay un sentimiento más grande que el miedo, que es el amor. Creo que hay un sentimiento más grande que el miedo, que es la libertad, y eso es más fuerte que cualquier otra cosa que se nos quiera poner en el camino. Y cuando el fin último es la libertad de tu país y el bien de tu país, creo que cualquier sacrificio se queda corto. ¿Cuántos militares en Venezuela crees que están dispuestos a hacer lo mismo? Es decir, ¿cuántos militares en Venezuela pondrían al país por encima de sus miedos personales? Sin duda alguna, todos los militares que están presos por cuestiones políticas, todos, todos, absolutamente todos, sin excepción alguna, al momento de que dijeron que no, sabían que podían matarlo. Todos los presos políticos, militares y también civiles, al salir a las calles a protestar, saben que tienen un riesgo latente de que los mate la represión del régimen, algún colectivo. Y ahí tienes un ejemplo de aquellos militares que están dispuestos a dar la vida por el país. El simplemente hecho de tú decir que no, siendo un funcionario activo, ya el riesgo de muerte es totalmente latente. Y de los que están activos, eh, el miedo les está ganando. El miedo les está ganando, y creo que tenemos que remar hacia el sentido de lo que dijo María Corina, de que el miedo nos tenga miedo. Bueno, en el caso de Óscar Pérez, hubo una parte de los venezolanos, no sé si decir una parte mayoritaria o minoritaria, que dudaron de que realmente fuese un militar dispuesto a derrocar o que trabajaba para derrocar a Nicolás Maduro. Lo consideraron un falso positivo, un trapo rojo, es decir, un falso movimiento para eh, trabajar en contra de esos militares que sí realmente están en la lucha real en contra de Nicolás Maduro. ¿Qué podrías decir tú para dejar claro o despejar las dudas que pueda tener alguno sobre tus verdaderas intenciones? Mira, de Oscar dudaron porque, si te recuerda, desde el 2002 prácticamente no existía un alzamiento militar o de funcionarios en Venezuela, y Venezuela ya no estaba acostumbrada a eso. Venezuela había pasado a otro tipo de convivencia y de sostenibilidad del régimen, y no estaba acostumbrada a eso. Y eso para Venezuela fue otra vez algo nuevo. Y Venezuela estaba acostumbrada en que el alzamiento en realidad casi siempre lo hacen los funcionarios militares, y Oscar fue un funcionario policial. Entonces eso creo que también contribuyó con las dudas. Y lamentablemente en Venezuela siempre estamos acostumbrados
siempre estamos acostumbrados a decir que las personas son buenas después que fallecen. Cuando ya no hay nada que hacer ni nada que agradecer, allí es que nosotros como venezolanos decimos, esta persona es buena, esta persona, así haya sido la peor persona del mundo, siempre decimos, esta persona es buena. Y creo que ese agradecimiento y ese apoyo había que hacerlo en vida, porque es lo que siempre digo, si nos vamos, si nos cortan con una tijera, cortémonos con la misma tijera todo. Yo puedo decir, porque tengo un ejemplo, que no es el caso porque reconozco el liderazgo de la señora María Corina Machado y reconozco que fue electo Edmundo González como presidente, pero no es el caso. Pero yo pudiera decir cómo confiar en María Corina, si ya confié en Enrique Capriles, si ya confié en Rosales, si ya confié en Henry Falcón, si ya confié en Leopoldo López, si ya confié en esta cantidad de políticos. ¿Qué me demuestra a mí que María Corina no es como ellos? Absolutamente nada. Lo único que te puede demostrar eso son los hechos, el día a día, ver cómo ella lucha por el país con lo que lo hace, porque nada nos va a garantizar a ciencia cierta cómo terminará este proceso, que Dios quiera, y todos así lo deseamos, que termine en puerto seguro para todos los venezolanos. Pero creo que yo, Teniente Rodríguez Araña, ¿cómo decirle a las personas que confíen en mí? He visto morir compañeros al lado mío. He sido cuidado por compañeros en medio de la lucha. He cuidado compañeros en medio de la lucha. Y si eso no es suficiente, tengo, tengo a mi mamá comando. Tengo a mi papá. Tienen 3 días secuestrados, 3 días que no sé de ellos. Tengo a mi hermana y a mis primos. Tengo 7 años fuera de mi institución militar. Y si en tal caso, como lo digo, yo no necesito que me crean a mí, no necesito que le crean a Rodríguez Araña, porque el tema, David, no es el mensajero, el tema es el mensaje y el mensaje es el que hay que llevar. ¿Cuál es tu formación militar? ¿Cuál ha sido tu carrera, tu trayectoria? Yo entré en el año 2008 a la academia, a la promoción José Antonio Páez, la promoción del ejército, que después en el 2010 recibe el primo de Diosdado Cabello, Rodríguez Cabello, recibe la Academia Militar y nos cambia el nombre de José Antonio Páez porque dice que es un traidor, no sé qué, y nos cambia el nombre a Coronel Diego Jalón, promoción Coronel Diego Jalón. Mi formación militar, yo me gradué como licenciado en Ciencias y Artes Militares, como teniente de infantería, ascendí luego en el grado a primer teniente de infantería. Y bueno, mis compañeros ahorita son capitanes. El mes que viene ascienden a mayores, segundos comandantes de unidades. Debería ser el grado con el que yo estaría en Venezuela. Segundo comandante el mes que viene. Hice curso de contraterrorismo, paracaidismo, eh, el curso Caribe, bueno, que es el antiguerrilla. Hice curso de guía aéreo avanzado. Pertenecía a la Selección Nacional de Destrezas Militares de Pentatlón. Allí hice curso de francotirador, y las otras áreas de la especialidad de pentatlón. Y bueno, durante mi tiempo de cadete y de oficial, pertenecía a la selección nacional y me fui a competir y a adiestrar en diferentes países del mundo como Austria, Alemania, Finlandia, Corea del Sur, Brasil, Perú, Ecuador, eh, varios países donde tuve la oportunidad y la dicha de entrenar y de competir y aprender de otros ejércitos y de otras formaciones militares bueno, siempre quise poner en práctica en Venezuela, pero sabemos lo que pasó ya. ¿Crees que estos acercamientos que están tejiendo, están preparando ustedes con el gobierno, con las autoridades de los Estados Unidos, van a tener como resultado un apoyo de los Estados Unidos a algún movimiento de fuerza en Venezuela? ¿Eso es factible o es un objetivo Bueno, muy lejano? creo que, creo que, creo que esa negociación de ese tipo
de planteamientos, al final del camino tiene la decisión, aparte del presidente de este país, aparte del presidente Trump, también la tienen los dirigentes y las autoridades políticas en Venezuela, los que están negociando. Creo que ellos también darían el visto bueno, darían el paso, o aceptarían o no, o terminarían de proponer o no este tipo de acciones. Y como la peor diligencia es la que no se hace, pues nosotros hacemos la diligencia, y que quizás estemos adelantando, quizás estemos eh, acelerando quizás un posible proceso que se pueda llevar a cabo en ese ámbito. Y como te dije en un principio, nosotros no emprendemos una misión pretendiendo que vamos a fallar desde el principio, sino emprendemos una misión con la firme convicción de que vamos a llegar al final. Y emprendimos esta misión, emprendimos este camino, y esperamos verdaderamente llevarlo hasta el final. Citas a líderes políticos, a dirigentes políticos en Venezuela. ¿Han podido conversar con ellos? ¿Están al tanto de, de esas acciones que ustedes han venido llevando a cabo en los últimos meses? No te puedo responder ni para sí ni para no comprometer a nadie, ni tampoco para desprestigiar a alguien, si el caso es sí o si el caso es no. Pero creo que es algo que no que no puedo, que no debo responder. Por su tiempo, gracias por sus respuestas, por concedernos esta entrevista. Muchísimas gracias a usted. Y bueno, hermano, siempre recordando que el fin último siempre va a ser la libertad del país, y que no trabajemos de manera independiente. Como ya siempre lo he dicho, que no sea cada dedo de la mano, porque si intentamos levantar una pesa de 100 kilos con un dedo, nunca vamos a poder. Pero si todos los dedos dejan de llamarse dedo y nos convertimos en una mano, vamos a poder sostener el peso de la libertad.